Somos estudiantes del curso de operativa. Los integrantes del grupo son María Augusta Ana Luisa, María Fernanda León, Vanessa Flores y Paola Guayasamín. Vamos a hacer un ejercicio de maximización. El problema dice, una compañía que opera 10 horas al día fabrica cada uno de 2 productos en 3 procesos en secuencia. La siguiente tabla resume los datos del problema. Ya, aquí tenemos la tabla donde nos dice que existe el producto 1 y el producto 2 que deben pasar por el proceso 1, 2 y 3 y tienen una utilidad de 2 y 3 dólares respectivamente. Con estos datos vamos a establecer las restricciones y la función objetivo, donde Zmax es igual a 2x1 más 3x2, que son los valores de la utilidad. Dentro de las restricciones vamos a tener primero el límite del proceso 1, donde 10x1 más 5x2 debe ser menor o igual a 600. La restricción 2, 6x1 más 20x2 debe ser menor o igual a 600. La restricción 3, 8x1 más 10x2 menor o igual a 600, y por último tenemos la restricción de no negatividad. Una vez que tengamos hecha la formulación y las restricciones, podemos ingresar los datos en el programa de QM para obtener los resultados del ejercicio. Ya. Una vez ingresados los datos, nos vamos a la parte de Solve. De ahí nos va a activar en la barrita, la parte de arriba, la opción Windows. Seleccionamos la que diga Graphic y eso nos va a arrojar el gráfico de aquí del ejercicio, dándonos como un punto óptimo las coordenadas en X1 de 52.94 y en X2 de 14.11. Posteriormente, con la misma opción, nos íbamos a Solve en Windows y de ahí ponemos la opción Ranging. Y en Ranging nos va a arrojar los resultados de las variables, tanto el valor de 52,94 como el de X2 de 14,11, y a su vez nos va a dar los precios sombra de cada uno. Para la realización del ejercicio en lo que es Solver en Excel, vamos a añadir para las restricciones, vamos a transformarle en su forma canónica, es decir, la función objetivo va a tener Zmax es igual a 2x1 más 3x2, con la diferencia de que aquí se van a añadir las S, debido a que es un ejercicio con Zmax. Entonces en las restricciones tenemos igualmente como en la anterior 10x1 más 5x2 más, como dije anteriormente, se van a añadir lo que son las S. En la parte de las restricciones se va a poner 1S1 y en la forma de la función se va a poner 0S1, y todo este proceso seguimos con las demás restricciones con las demás restricciones aplicando lo expuesto anteriormente. Para resolver nuestro ejercicio en el Excel mediante el Solver, primeramente vamos a ingresar los datos, como tenemos X1 y X2, X1 con un valor de 2 y X2 con un valor de 3. Sucesivamente vamos a añadir una celda de color amarillo y otra celda, y de ahí otra celda de color amarillo. La única diferencia es que en esta de aquí se va a aplicar la fórmula que dice suma producto de J4 y K4, que son los valores de las variables, punto y coma, G6 y K6, que son las dos celdas pintadas de amarillo. Ya, posteriormente vamos a ingresar los coeficientes de cada restricción. En la primera restricción teníamos que X1 es 10 y X2 es 5. En la segunda restricción X1 es 6 y X2 es 20. En la tercera restricción X1 es 8 y X2 es 10. Como las restricciones tenían signo de menor o igual, entonces aquí en el Excel se le va a aplicar lo mismo y ponemos acá los resultados que eran igual a 600, la primera restricción, la segunda restricción era igual a 600 y la tercera igualmente. Entonces de ahí la única diferencia es que vamos a añadir una columna en la cual se va a aplicar la fórmula igual suma producto
de las celdas amarillas, punto y coma, las dos primeras celdas de la primera restricción. Y aquí vamos a inmovilizar las celdas amarillas porque es el valor neto que se va a tomar en cuenta para las demás restricciones. Entonces, para realizar la inmovilización añadimos lo que es el signo de dólar, tanto en la letra como en el número de las dos celdas. Posteriormente nos vamos a ir a datos, solver, de ahí nos va a arrojar la tablita del solver. En establecer objetivo vamos a seleccionar la celda del amarillo donde nos arrojaba aquí un valor de 0. Es un ejercicio con Z max, entonces seleccionamos max. En cambiando las celdas de variables vamos a seleccionar las dos celdas anteriores que teníamos de color amarillo. Luego vamos a poner las restricciones, pero siempre debemos poner agregar. Entonces vamos a seleccionar que todos estos valores de aquí deben ser menor o igual a los valores de acá. Luego ponemos para agregar otra restricción. Entonces vamos a poner la restricción de la no negatividad, que decía que todos estos valores de aquí deben ser mayor a 0. Entonces, posterior a esto, nos vamos a la parte de acá abajo, ponemos aquí abajo la opción de simplex y luego el sistema ponemos anteriormente en resolver y luego el sistema nos va a arrojar los valores dándonos un resultado de 148,23. Continuando con el ejercicio, una vez planteada la forma canónica, procedemos a Excel a realizar las tablas del método simplex. La estructura de las tablas debe tener CJ, que son los valores constantes de las variables, XJ, que son las variables de holgura, BM, que son las constantes de cada restricción, y los valores indicativos de cada variable X1, X2, S1, S2 y S3. Para la ZJ obtenemos el total de toda la fila, mientras que en la ZJ menos CJ es el valor total de las ZJ menos el valor constante de cada fila o de cada variable. Una vez obtenido el valor final de esta fila del último, tomamos el menor valor negativo, es decir, el menos 3. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en la fila de X2. Esta fila la vamos a dividir para los constantes de BM y vamos a obtener los siguientes resultados. Para S1 120, para S2 30 y para S3 60. De estos resultados tomamos el menor valor positivo, que va a ser el 30. Por lo tanto, nuestro elemento pivot se va a ubicar entre la X2 y la S2. A continuación, realizamos la siguiente tabla. Ya. Nuestra siguiente tabla va a tener la misma estructura, pero como ya mencionamos antes, en la S2 vamos a cambiarla por la X2. Para obtener los nuevos resultados de esta X2, vamos a dividir por nuestro elemento pivot, que es 20, a toda la S2 anterior, es decir, 60 para 20, 6 para 20, y obtendremos los nuevos resultados. Para obtener los nuevos resultados de la S1, la fórmula es distinta, pues vamos a tener que tomar en cuenta el elemento pivot de la S1, que sería 5, y lo que vamos a hacer es hacerlo 0, por lo tanto el 5 vamos a tener que ponerle menos 5. Tomando en cuenta esto, la fórmula sería menos 5 por el elemento de la nueva fila X2, que es el 1, más el elemento de la S1 antiguo, que es el 5, y obtenemos el resultado de 0. Este proceso vamos a tener que repetirlo por cada fila, es decir, para la S3 el elemento pivot es 10, por lo tanto, para hacerlo 0 vamos a tener que usar la fórmula con menos 10 y así sucesivamente. En la ZJ, de igual forma vamos a ubicar todos los totales de cada fila, de la BM, de la X1 y de la X2.
Cuando tengamos esto, a estos valores nuevamente les vamos a restar las constantes de ZJ, es decir, 0,9 por menos 2, 3 por menos 3 y 0 por menos 0. De los valores finales nuevamente vamos a tomar el menor valor negativo, que en este caso sería el menos 1,1 ubicado en la x1, y vamos a dividir estos entre los constantes de BM. Es decir que para S1 tenemos 450 dividido para 8.5, que nos da el 52,49, S2 100 y S3 60. De estos vamos a volver a tomar el menor valor positivo, que sería el S1, y nuestro elemento pivot va a ubicarse entre la S1 y la X1, que sería 8,5. Bien. En nuestra última tabla del método simplex vamos a ubicar en la S1 el X1, ya que lo vamos a reemplazar porque es nuestro elemento pivot. Por lo tanto, para los nuevos valores de la X1 vamos a tener que dividir los anteriores valores de la S1 para 8.5. Para los demás valores de la X2 y la S3 vamos a ubicar el elemento pivot de la X2, que sería el 0,3. Por lo tanto, la fórmula va a ser menos 0,3 por la X1 nueva más la X2 anterior, que sería 0, más 0,3, y nuestro resultado va a ser 0. Recuerden que los elementos pivot siempre van a ser 0 para las demás filas que no sean la que reemplazamos. Por lo tanto, para S3 vamos a tomar el 5. La fórmula sería menos 5 por la X1 nueva más la S3 anterior, que sería más 5, y nuestro resultado va a ser 0. Este método vamos a hacerlo por cada celda o por cada valor de nuestra tabla. Una vez obtenidos todos estos valores, vamos a sacar la ZJ, que es nada más que el valor total de las filas, es decir, 1 más 0 más 0, y de ahí la ZJ menos el CJ es el valor total de nuestra CJ menos la constante que tenemos arriba, es decir, menos 2, menos 3, y obtenemos los siguientes valores. En esta última tabla nos damos cuenta que hemos terminado, ya que como es el ejercicio de maximización, todos nuestros valores van a ser positivos o van a ser 0, por lo tanto la tabla se finaliza. Una vez que hemos finalizado, los valores de X1 y X2 que nos arroja la tabla los vamos a ver en el BM. X1 es 52,94 y X2 es 14,11. También nos da el S3, que quiere decir efectividad, que es de 35,29. ZJ es el resultado en sí del ejercicio, que es 148,23. Mientras que para el S1 y S2 y S3, ubicados horizontalmente, son nuestros precios sombra. Aquí podemos comparar con el QM. En el QM podemos observar que los valores coinciden, es decir, que X1 sigue siendo 52,94 y X2 14,11. El dual value tiene que ver con los precios sombras de cada restricción, que igual coinciden con nuestra tabla anterior. Una vez que hemos terminado con las tablas, podemos interpretar lo siguiente. La solución de nuestro ejercicio quiere decir que lo máximo a obtener es de $148,23 cuando se produzcan y vendan 52,94 unidades del producto X1 y 14,11 unidades del producto X2. Para la efectividad, que tiene que ver con las heces, es decir, las variables de holgura, con este nivel de producción se cumple con el límite del proceso 1 y del proceso 2. Sin embargo, en el límite del proceso 3 existe un remanente de 35,29, referente al S3. Para nuestros precios sombra, si se aumenta una unidad en el límite del proceso 1, se tendría un incremento en la utilidad de 0,12 centavos. De igual forma, si se aumenta una unidad en el límite del proceso 2, se tendría un incremento de 0,11. Muchas gracias por su atención.